The colors will slowly turn black as the sun goes down, then you can't find your way back. The shadows will soon creep in. As the sky turns dark, you can feel the fear sweeping. I'm alone because I let myself be. I'm afraid my mind will never be set free. When the darkness comes, it'll surely grab a hold of me. I'm alone because I let myself be. Previamente en Detrás del Juego. Queremos darle la bienvenida a Raibaru Fumetsu. Renuncio a tu club. Parece una de esas cápsulas del tiempo. Aquí está. Con la presión mediática y sus teorías, no tendrán más que reabrir el caso de los asesinatos de 1980. Solo te pido que no hables con ella sobre las investigaciones. La niña que intentó ayudar a tu madre años atrás ya no existe. No solo es por eso. Yo no la ayudé. Y por mi culpa, ella acabó herida. ¿Qué dices si vamos a la Quarry? Ese plan no me incluye. Intentas evitar a mamá trayéndome a este lugar. Este chico, Taro. ¿hace cuánto que lo conoces? Deberías saber que Aishi es fácilmente manipulable cuando se trata de su preciado senpai. No descartes la idea de que su pequeña cabecita haya sido influenciada por alguien más. Sigo tu rastro, hija. Solo ten cuidado. Ha sido increíblemente delicioso, senpai. Nunca antes había probado algo tan rico como esto en toda mi vida. No exageres. Juro que es verdad. Muy probablemente hacia la tarde tengamos una leve lluvia que irá desapareciendo durante la madrugada. Muchas gracias por el reporte del clima, señorita Takahashi. A continuación, el trágico accidente ocurrido en la Academia High School, donde un estudiante murió en el acto tras impactar contra el suelo al caer del trampolín de la piscina del colegio. Fuentes policiales precisaron que el accidente ocurrió a las 4:45 de la tarde, durante el Campeonato Anual Interestatal de Natación. Hasta allí se desplazaron personal de la comisaría B. ¿Cómo te sientes? ¿Ah? ¿Por qué lo dices? Por lo de las noticias. Ah, eso. Estoy bien. De todas formas, no la conocía tan bien. ¿Has podido comunicarte con tu padre? No, de hecho no responde a mis llamadas. ¿Puedo intentar llamarlo? No es necesario. Le dejaré un mensaje. ¿Estás segura? No creo que a él le guste que estés aquí. Él lo entenderá. Si tú lo dices. Aún así, deberías volver a intentarlo más tarde. Iré a cepillar mis dientes. Mientras tanto, ¿puedes volver a intentar una vez más hablar con tu padre? Sí, seguro.
Yan-chan, no deberías estar caminando. Lo siento, solo echaba un vistazo. ¿Aún no contesta? No. Entonces, supongo que pasarás la noche aquí. ¿Te sientes cómoda con eso? Sí, tu ropa es muy suave y huele muy bien. Me encanta. Aunque te queda algo grande. ¿Qué te pasó en el brazo? No te había visto eso el día que... en la piscina. Me la hice de pequeña. Me la hicieron. Suelo maquillarlo para que no lo noten. Es por eso que no quería entrar al agua. ¿Alguien te lastimó? Un ebrio. Él quería asaltar una tienda. Siento mucho oír eso. No fue nada. No. ¿Ah? No permitiré que nada vuelva a lastimarte, lo prometo. Senpai. Es tarde. Sí, lo lamento. Te avisé que tenía trabajo. ¿Buscabas esto? Ah, creí que lo había perdido. ¿Ya cenaron? De hecho, aún no. Mi sartén se rompió y pensaba usar la de mi madre, pero se encuentra en algún lado en el sótano. ¿Podrías buscarla por mí? ¿Al sótano? Es algo tarde. ¿No puedes cocinar otra cosa? O si quieres, yo puedo preparar algo. Realmente quiero esa sartén. Ahora. ¿Vas a encerrarme? Esto es porque fui al acuario con Ayano sin ti. Te juro que solo quería pasar un rato con ella. Mi intención no era apartarte. Baja al sótano ahora, Hokichi. No me gustó para nada que me excluyeras de esa forma, cariño. Sabes que no me gusta que seas así conmigo. Y aunque me duele, esta es la única manera de que lo entiendas. Ryoba.
You know you were the best of me. I know you're right. When you took your eyes off of me, I know you're right. Soy muy feliz contigo, Senpai. ¿Tú eres feliz conmigo? It's cold where you once lay. You sent it back to Ahora me perteneces, Senpai. Eres solo mío. Sí. Soy todo tuyo. ¿No has dormido en toda la noche? Estaba tan feliz que no pude hacerlo. Creo que si tu padre no viene por ti, tendré que acompañarte a tu casa. ¿No puedo quedarme? Lo siento, pero quedé con Budo en su casa. Además, mi hermana no debe tardar en llegar y no quiero que nos encuentre así. Yan-chan. Sí. Te amo. Hola, cariño. ¿Cómo pasaste la noche con tu amigo? Gracias por dejar quedarme. No hay problema, cariño. Y cuéntame, ¿valió la pena? ¿Dónde está papá? ¿En el sótano? Oh, ¿lo encerraste para que pudiera pasar la noche con...? No fue por eso. Ve a verlo si quieres. Ha pasado toda la noche ahí. ¿Has comido? Dice mamá que ella puede salir.
Buen día. No se suponía que debías ver eso. Imagino que no. Oye, aprovechando que por fin estamos solos, siento no haberlo dicho antes, pero quiero que sepas que lamento mucho tu pérdida. Azurito parecía una buena chica. ¿Por qué todos me hablan de ella? No sé por qué todo el mundo la menciona. Ambos no éramos tan cercanos. Por la forma en la que reaccionaste ante su muerte, creí que era tu amiga. Por la forma en la que... eso ya no importa. ¿Vamos a entrenar o qué? Claro. No entiendo por qué te molestas. ¿Molestarme? ¿Por qué le tienes ganas a mi novia? Por mencionar a Azurito. ¿Otra vez con eso? Me preocupas. ¿Te preocupas? A mí me preocupa que finges ser mi amigo y luego vayas tras mi novia a su trabajo. Taro, no es lo que parece. Yo solo quería... ¿Estás bien? ¿Qué tienes? Estoy bien. Sigamos. Claro que no. No podemos seguir así. Dije que estoy bien, Masuta. Sigamos. Está bien. Pero hagamos una pausa antes de comenzar a entrenar. Pero claro, sabía que lo había visto en algún lado. ¿Por qué tienes eso? ¿Acaso sabes quién es él? Tengo una idea. Deberías tener cuidado con ese hombre. Pero lo importante... Aquí está todo lo que te debía. Parece que te ha ido bien trabajando en ese café, mate. Hubo algunos problemas. Lo sé. Tengo algunos micrófonos. Aunque me encantaría poner algunas cámaras en ese café. Algún día te pediré que lo hagas. Ahora que te pagué lo que te debía, cuéntame lo que me prometiste. Dijiste que tenías información sobre Taro. Es un tema delicado, pero iré al grano. Raibaru, al igual que tu novio, está investigando sobre el asesinato de Osana Najimi. Esa es la razón por la que decidió volver a la academia. Ella quiere encontrarte. Solo piénsalo. ¿Qué pasaría si Raibaru Fumetsu y Taro Yamada se aliaran? ¿Se volverían contra ti? Ya suponía que esa me traería problemas. ¿Quieres saber algo más? Budo Masuta solía estar enamorado de Raibaru. ¿Y eso a mí qué? Solo decía. ¿Recuerdas que te mencioné que lo ideal sería tener a Masuta de nuestro lado? Sería un problema tener a tu senpai, un detective y 2 karatecas en contra nuestra. ¿Sugieres que vuelva a usar a Masuta? No solo eso. Supuse que si ahora tienes 2 senpais,
ahora tendrías que encargarte del doble de rivales. Masuta también tiene sus admiradoras. Esto es muy poco profesional de tu parte. Solo digo lo que mis cámaras ven. ¿Y qué hay con ese sujeto? No tengo más dinero. Sigue trabajando y te contaré sobre él. Lo averiguaré por mí misma. Como gustes. Los bambús han quedado realmente bien. Realmente le dan el toque al club. Has hecho un gran trabajo durante mi ausencia. Si gustas, podríamos seguir hablando mañana. Tengo más cosas que enseñarte del club y sería de mucha ayuda si me pudieras brindar algunos consejos sobre cómo mejorarlo y eso. Ya sabes, por los viejos tiempos. Ya no pretendo intervenir en los asuntos del club, Masuta. Pero acepto la invitación. Sé que estás ahí, Ayano. ¿Qué es lo que quieres? Ya no quiero que hables con Fumetsu. ¿Disculpa? Ella es peligrosa. Taro podría... Si ella estuviera interesada en Taro, créeme que ya lo habría dejado en claro hace tiempo. ¿A eso le temes? Claro que no. Pero ¿qué pasa si ella decide investigar junto a Taro sobre ya sabes qué? ¿Qué crees que suceda? No importa. Si ella, o quien sea, descubre que fui el responsable, voy a hacerme cargo de las consecuencias de una vez por todas. Ya me harté de estar escapando como si fuera... como lo que soy. Llegado el caso, si lo que tienes es miedo a que te delate, Ayano, no lo voy a hacer. Tenlo por seguro. No lo permitiré. ¿No lo permitirás? No dejaré que te descubran. ¿Por qué? Idiota, si tú caes, tarde o temprano yo también lo haré, aunque no abras la boca. Ya pensaré qué hacer. Lo prometo. Honestamente, no pensaba volver a acercarme a ti, pero ya que estás aquí... Escucha, Ayano. Taro está ignorando lo que sucedió con Azurito. Eso no es normal. ¿Qué quieres decir? Él ya es el de antes. Ese idiota de Azurito no le importaba en lo absoluto. Taro no es así. Lo conozco muy bien. Yo también. Ya no te metas en mis asuntos. Se supone que ibas a dejar de hacerlo. Bien, como quieras. No siempre será así. En algún momento él va a colapsar. Quiero ver qué harás cuando eso suceda. ¿Dónde encontraste esto? Una cápsula del tiempo. Bien, vamos a escucharla. No entiendo. Tal parece que solo era música. Lo siento, creí que sería importante. ¿Le habías dicho de esta cinta a alguien? No. No te preocupes. Los estudiantes debieron haber metido música de los 80 en esa cápsula. Tiene sentido. Ya encontrarás algo. Bueno, me voy. Espera. Te veo algo nervioso. ¿Será acaso porque sales con mi hija? Escucha, no me molesta que salgas con ella, siempre y cuando la respetes y no la metas en estos temas. ¿Y cómo has estado? Debe ser duro para ti todo lo que está pasando. Estoy bien, casi no lo noto.
Ya me estoy acostumbrando. Deberías hablar con alguien. ¿Por qué no visitas a la consejera de tu colegio? Tal vez pueda ayudarte. Estoy bien. No necesito un psicólogo. ¿De tu salud te encuentras bien? Bueno, solo tener una presión en el pecho algo molesta. Gran parte del día. Hazme caso. Ve con la consejera. Ella podría ayudarte con tu duelo. Te hará bien. Es totalmente comprensible todo por lo que estás pasando, Taro. Han sido unos meses muy fuera de lo común, pero tienes que relajarte o podría no solo afectar tu salud mental, sino que también la física. Ese dolor que sientes puede deberse a un estrés postraumático. ¿Has tenido algún otro síntoma? Tengo constantes pesadillas. No he podido descansar bien desde ese día. ¿Qué te parece si vienes mañana y me cuentas sobre esos sueños? De todas formas, te pediré que antes de irte a tu casa visites a la enfermera, solo para que te revise. ¿Bien? Sí, señora. A ver, ¿por dónde empiezo? Supongo que desde el principio. Mi nombre es Kocho Giona y acabo de ser elegido para ser el director de la Academia High School. Siendo honesto, sigo sin creer que esto esté pasando. Aún sigo pellizcándome para asegurarme de que no estoy soñando. Es decir, todo el país ha estado hablando de esta escuela durante meses. La idea de una escuela secundaria de alta clase que solo abre sus puertas a los estudiantes más inteligentes de Japón, a un lugar para que los hombres y mujeres jóvenes más prometedores de hoy se Disculpe, ¿dónde se encuentra la enfermera Nasu? ¡Ay! ¡Qué torpe! Disculpa, cariño, pero Kanekoshi se encuentra de licencia por un tiempo. Yo seré su reemplazo. ¿En qué puedo ayudarte, corazón? Touch the sky. I wanna know your name. I hope this warmth remains. I wanna touch your skin. I wanna know you again. Time